El tema de si es mejor alquilar o comprar una casa es un tema que surge constantemente, pero ¿cuál es la mejor decisión financiera? Pues vamos a desglosarlo. En el caso del alquiler, el costo total es solo la cantidad que pagas a tu arrendador. Es un dinero que nunca vuelves a ver. Por ejemplo, si tu alquiler es de 1.000 euros al mes, pues al multiplicarlo por 12 meses vas a tener un costo anual de 12.000 euros que no los vas a recuperar nunca. Pero sin embargo, el coste total de ser propietario de una casa incluye más pagos. Incluye el pago de la hipoteca, que se compone de intereses y la amortización principal, así como otros gastos como mantenimiento y diferentes impuestos. Para hacer una comparación justa, vamos a necesitar calcular cuánto dinero se pierde en ambas situaciones. Este vídeo, ¿vale? Está adaptado al mercado europeo, pero está inspirado por diferentes autores americanos, como Ben Felix o Humphrey Young. Así que, de verdad, todo el mérito es para ellos. Vamos a desglosar un poquito todo, y es que tengo que decir que el Euribor a día de hoy tiene unas tasas que rondan el 2,5%. Es un número bastante elevado, así que con este número lo que vamos a intentar resolver principalmente es el coste de la propiedad de una casa y lo tendremos que llevar a un número mensual para poder compararlo con el costo del alquiler que pagamos mes a mes y así pues decidir cuál es la opción más rentable. He dicho que el Euribor es de un 2,5% y vamos a sumarle un 1% del diferencial, que es más o menos lo que se está pagando a día de hoy. Así que la teoría es básicamente que si el costo mensual de ser propietario es más bajo que alquilar una casa similar, pues entonces probablemente deberíamos comprar en lugar de alquilar y lo mismo pues aplicaría si la situación fuese la opuesta. Vale, hay tres componentes clave para determinar el coste de ser propietario de una casa: impuestos a la propiedad, coste de mantenimiento y el pago de la hipoteca. Como he dicho antes, el pago de la hipoteca se desglosa en el coste de capital, que es la amortización, y el coste de la deuda, los intereses, que los vamos a analizar a fondo hoy. Todos estos costes pues están asociados a la propiedad de una casa y obviamente pues alguien que renta, alguien que arrenda una casa, que alquila, pues no tiene estos gastos. Primero, hemos dicho que están los impuestos de la propiedad, que se aplican a cualquier propiedad que poseas. Esto significa que, pues, por ser simplemente propietario, le tienes que pagar al gobierno o más concretamente al ayuntamiento un porcentaje del valor de la propiedad en impuestos cada año. En España es el IBI y el tipo varía entre el 0,4 y el 1,1% que cada ayuntamiento amolda a su gusto. En Barcelona, por ejemplo, que es el ejemplo que yo voy a tomar, es del 0,66%. Y vamos a tomar el ejemplo de una casa de 300.000 euros. Así que el impuesto anual de bienes e inmuebles va a ser en Barcelona de 1.980 euros. El siguiente costo que vamos a tener, como hemos dicho, es el mantenimiento de la casa. Los expertos pues, te dicen que te tienes que reservar entre un 1 y un 2% del valor de la propiedad anualmente para que la casa se mantenga correctamente, que esté siempre a la moda, ¿no? Vamos a decirlo así. Y vamos a utilizar un 1% para simplificarlo. En el caso de una casa de 300.000 euros, el coste de mantenimiento anual es de 3.000 euros. Bien, hasta ahora ya tenemos los impuestos de la propiedad calculados y los costes de mantenimiento, que son gastos que nunca se van a recuperar al ser propietario de una casa. Y si sumamos entre estos dos, pues vamos a tener un porcentaje de entre el 1,6 y un 2% del valor anual de la propiedad. Ahora vamos a calcular el último coste, que es el que más vemos, ¿no? El coste de la hipoteca, ¿no? También llamado coste de capital, ¿no? Para algunos. Supongamos que vamos a hacer un pago del 20% por la entrada del piso. En este caso es de 60.000 euros, ¿no? Porque la propiedad es de 300.000 euros y entonces vamos a financiar los 240.000 euros restantes con una hipoteca a 30 años vista. Son números que creo que cuadran y reflejan la realidad del día de hoy. El coste de oportunidad de la entrada es muy importante, porque si esos 60.000 euros no los utilizamos para el pago inicial, podríamos haberlos invertido en el SP 500 y haber ganado un 7% anual después de descontar la inflación. Mientras que, por otro lado, la revalorización promedio de las viviendas está entre el 1 y el 3% en España, descontada también la inflación. Así que si hubieras invertido ese dinero que has invertido en la entrada, la hubieses invertido en acciones del SP 500, habrías ganado un 5% más por año. Esto es solo sobre el primer componente del coste de capital. El segundo componente es el coste de los pagos de intereses.
que se calcula tomando el saldo del préstamo y multiplicándolo por la tasa de interés anual. En este caso, el saldo del préstamo es de 240.000 euros y la tasa de interés anual es del 3,5%. Esto nos da como resultado unos intereses anuales aproximados de 8.400 euros. Obviamente no es una cantidad exacta porque en realidad se utiliza un método de amortización francés y lo que vas haciendo es pagar más intereses al principio y menos tasas de intereses al final, pero hay que simplificarlo de alguna manera. Sumando los 3.000 euros del coste de oportunidad, que es lo que podrías haber ganado si hubieses invertido los 60.000 euros en otro lugar y los 8.400 de los intereses, el coste total anual de la hipoteca es de 11.400 euros anuales. ¿Vale? Esto representa aproximadamente un 3,8% del valor de la casa. Sumando todos estos costes, pues el impuesto de la propiedad, el mantenimiento y el coste del capital, obtenemos que el valor de la casa es de un 5,76%. Esta cifra se puede usar como una regla rápida para estimar el coste mensual de ser propietario. Si ponemos un ejemplo algo más barato, por ejemplo, una casa que cuesta 200.000 euros, lo multiplicamos por 5,76% y nos da que el coste anual de ser propietarios es 11.520 euros, lo que equivale a 960 euros al mes. En este punto sabemos que si el alquiler es más barato que 960 euros, nos va a salir más a cuenta alquilar. Pero si por lo contrario el alquiler está por encima de 960 euros, la opción más barata va a ser comprar. Vamos a desglosar todo esto en un Excel para que lo veáis mucho más claro, pero antes de eso, darle me gusta, suscribiros a este vídeo y así pues os puedo publicar este Excel para que lo descarguéis pues de forma totalmente gratuita. Pues este es el Excel que os estaba comentando. Aquí he puesto los números, ¿no? En todas estas casillas, los números que hemos estado comentando, 300.000 euros de la casa que hemos visto, el 0,66% del IBI, el 1% de los expertos que nos comentaban que eran los costes que íbamos a asumir de mantenimiento, el pago inicial, la entrada básicamente, el coste de oportunidad, que es la diferencia entre lo que podríamos haber ganado en el SP500 si hubiésemos invertido sin dinero en vez de comprar una casa, es decir, le hemos restado el 2% de la revalorización de la casa y el tipo de interés del 3,5%, que es básicamente la suma del Euribor, que está a día de hoy rondando el 2,5%, más el 1% del diferencial, que es lo que nos suelen cobrar los bancos. Aquí pues nos da todos los cálculos desglosados, ¿no? Cuánto tenemos que pagar por la entrada, que le hemos dicho que es un 20%, el coste de oportunidad que asumimos al no invertir el dinero en el SP500, la cantidad que nos financia el banco y los intereses que pagamos anualmente. Y nos dice aquí básicamente que a partir de 1.365 nos sale más a cuenta comprar, pero si está por debajo nos sale más a cuenta alquilar. Si le dais me gusta, si os suscribís, como digo, pues vamos a publicar este Excel, este maravilloso Excel, en la descripción para que lo descarguéis pues gratuitamente. Aunque esta regla pues es muy sencilla y muy útil, pues también tiene fallos que hay que destacar. Y uno de los más evidentes es que los seres humanos pues, somos irracionales y bastante impulsivos y a veces no somos capaces de invertir el dinero de manera perfecta, como en el ejemplo de poner el pago inicial en la bolsa de valores, ¿no? En el SP500. También podemos equivocarnos a la hora de invertir nuestro dinero. Y en vez de obtener ese 7% después de la inflación, pues podemos obtener algo menos. También ver la hipoteca como un ahorro forzoso también puede ser beneficioso para personas que no son muy buenas para ahorrar y que se van a gastar ese dinero sí o sí y no lo van a invertir por nada del mundo. Es decir, vamos a tener una capacidad de ahorro mayor porque queremos comprarnos una casa, entonces vamos a esforzarnos en ahorrar, pero si no tenemos ese objetivo, pues a lo mejor el dinero nos lo gastamos en otra cosa. Otro punto a considerar es que los pagos de intereses disminuyen a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es lo que he comentado antes. Básicamente, que el cronograma real es de amortización francés y esto significa que al principio se van a pagar más intereses en la hipoteca y menos capital, pero que a medida que pasa el tiempo pagas más capital, es decir, más amortización de la hipoteca, pero menos intereses. O sea que si ponemos una hipoteca a largo plazo, al final de los 30 años ya va a estar la deuda prácticamente pagada y va a ser una ventaja. Además, las condiciones también pueden cambiar. La inflación puede dispararse, o sea, los últimos 3 años hemos vivido de todo, una dana, el COVID, han intentado asesinar a Trump, así que las tasas de interés pueden subir o bajar
los retornos de inversión pueden variar para arriba o para abajo y tampoco hemos hablado de los beneficios fiscales de deducir los intereses hipotecarios. Y finalmente, aunque obviamente los cálculos son importantes, hay beneficios que no se pueden cuantificar al ser propietario. Por ejemplo, el tener pagos fijos y predecibles a largo plazo, la capacidad de hacer modificaciones en la propiedad a tu gusto, la seguridad de pues, no ser desalojado siempre y cuando obviamente hagamos los pagos de la hipoteca y la ayuda que la inflación brinda al pagar una hipoteca. Por otro lado, alquilar también tiene sus ventajas. Por ejemplo, la flexibilidad de no estar atado a una propiedad durante 30 años, porque tal vez te puede surgir una oportunidad de irte a vivir a otra ciudad o al extranjero, cosas que surgen, ¿no? Pero también la simplicidad de no tener que lidiar con impuestos o el mantenimiento. También puedes disfrutar de comodidades que algunas propiedades de alquiler pues, pueden ofrecer, ¿no? Como gimnasios, piscinas, seguridad, etcétera, etcétera. Así que en resumen, es importante que calcules tus propios números cuando estés considerando alquilar o comprar, que estés seguro de que no vas a ir ahogado al final del mes, para mí es lo más importante, y más en estos tiempos que hay mucho desequilibrio entre el sueldo y el coste de la hipoteca, sobre todo si eres joven y acabas de salir al mundo laboral, y teniendo en cuenta las tasas de interés altas en la actualidad, alquilar podría ser una opción muy atractiva a corto plazo, pero es cierto que si ya tienes un trabajo estable, que te gusta, que están pensando en promocionarte y planeas quedarte más de 7, 8, 9, 10 años en un lugar, comprar una casa puede ser una mejor inversión a largo plazo.